Ahora te escucho perfecto. Ahí Muy vamos. bien. Bueno, ¿me explicás qué es la idea de Caputo de, o que deslizó hoy, que eventualmente es, sin dar explicaciones, usen los dólares que quieran? Bueno, sí, todavía no se entiende bien qué es lo que sería una especie de nuevo blanqueo, pero más permisivo, podemos decirlo así, porque lo que habla el ministro hace énfasis en que nadie le va a pedir explicaciones a nadie de dónde vinieron esos dólares que se inyectarían en la economía. A ver, ¿cuál es acá el propósito del gobierno? Es básicamente que haya un dinamismo mayor en la economía, que alguien usen sus dólares que están debajo del colchón o en caja de seguridad y lo inyecten en el sistema financiero, que por obviamente motivos económicos de los últimos años, los argentinos ahorran primero en dólares, pero esos dólares no los tienen en las cuentas bancarias, sino los tienen bajo del colchón. Bueno, lo que busca el gobierno es otra medida más para que vuelvan a inyectarse a la economía. La verdad que no dio muchas explicaciones. Básicamente pareciera ser otro blanqueo, pero sin tener que justificar de dónde vienen esos fondos. ¿Crees que es constitucional? Bueno, por eso, es que la verdad es que como no está todavía la resolución, no sabemos el detalle fino, no podemos tampoco mucho hablar. Así como lo dijo hoy, parece raro, porque él dice que, bueno, que nadie va a pedir explicaciones de nada. O sea, algo existe sobre esto. Recordemos que el año pasado hubo un blanqueo en el cual el gobierno decía que con esos dólares que entraban en el sistema, se formalizaban, uno podía ir y comprar un auto o una propiedad, por ejemplo, o invertir en fondos de inversión, por ejemplo. Pero había que tener una cuenta especial creada para eso, las famosas cuentas cera, y por ejemplo la concesionaria que recibía esos dólares tenía que tener también su cuenta cera. Bueno, ahora por ahí lo que buscan es todavía facilitar aún más eso, porque eso no funciona, o sea, no se utilizó mucho, por ahí lo que el gobierno busca es, bueno, que no haya ni siquiera que crearse una cuenta cera y usar los propios dólares que están en la caja, en la cuenta de un banco. Pero de vuelta, no sabemos todavía mucho, no dio muchos detalles. Correcto. Ahora, Sofi, solo un instante. Lourdes, yo te voy al encuentro con vos porque desde lo jurídico muchas veces se habló que cuando se busca combatir el narcotráfico hay que ir por el delito del lavado de activos. Exacto. Y por lo tanto, tratar de ir contra la plata de los narcotraficantes, que es lo que le da poder después, porque a través de operaciones con hoteles, restaurantes, las más usuales, quiero decir, concesionarias de auto en la compra-venta de la auto. extinción de dominio, el decomiso anticipado y demás, para evitar justamente que ese dinero... Ahora, si vos permitís que se usen dólares hasta 100.000, cualquier banda de narcocriminales podría usar 100.000 uno, 100.000 el primo, 100.000 el otro, y así sucesivamente, y qué sé yo, montar entre los 5 una sociedad y crear un restaurante. Y comprar las mesas, comprar... O sea, y nadie preguntaría el antecedente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende, pero hay que ver cómo lo plantea el gobierno, ¿no? Para que esto no pueda ocurrir. Porque una cosa es que a vos te permitan el blanqueo de determinada cantidad y otra cosa es porque nosotros estamos también afectados a la lucha contra el narcotráfico y contra las organizaciones terroristas. Y además en el GAFI. Exacto, que yo creo que estamos ahí tenemos... en el GAFI, que eso es importantísimo. Pero por eso digo, pero ahí tendríamos algún limitante. Reglas. A mí me cuesta entiendo las razones y entiendo la urgencia y entiendo la necesidad del gobierno. Dicho esto, ¿cómo haces para, sin pedir explicaciones, que alguien hasta 100.000 dólares haga lo que quiera y no lo pasás por el Congreso y no haces una nueva ley? Porque de hecho eso fue el blanqueo y de hecho lo pudiste haber hecho y hasta 100.000 dólares pagabas cero. Cosa que nunca ocurrió en un blanqueo en la Argentina. Nunca pasó. No, por eso. Fue muy permisivo el último. Entraron 35.000 millones de dólares. Bueno, me parece que lo que quiere el gobierno acá es terminar de... Porque lo dijo Santiago Caputo en la Asamblea del Fondo, en la conferencia del JP Morgan, dijo, hay 170.000 millones de dólares de argentinos que podrían volcarse a la economía. ¿Cómo hacemos para que esa plata aparezca? Bueno, no con un blanqueo, haciéndolo casi permanente. La idea de Caputo es que sea algo más o menos permanente, no que haya un plazo. Después, jurídicamente, veremos, ¿no?, si se puede. Sí, de hecho, en verdad, si vos formalizabas más de 100.000 dólares y no lo sacabas del sistema financiero, hasta no pagabas nada tampoco. O sea, 100.000 dólares sin pagar si lo querías retirar del banco, pero hasta podías blanquear muchísimo más de vuelta sin pagar y ese dinero encima se podía utilizar para comprar un auto, invertir en algunos instrumentos financieros del gobierno, comprar un departamento de pozo. Bueno, por eso no sabemos qué sería el siguiente paso. Se está hablando mucho a ver qué es lo que haría el gobierno, si permitiría
permitiría, por ejemplo, que los comercios paguen los impuestos con dólares, porque también recordemos que desde este año un comercio puede habilitar que vaya Allen y pague con tarjeta de débito la cuenta en dólares, si es que el comercio quiere, no es algo obligatorio, voluntario. Pero bueno, por ahí para darle un incentivo al comercio para que lo aplique, podría decir, bueno, paguen los impuestos en dólares. La verdad que no dio muchos detalles hoy el ministro, lo único que dejó esta señal que también genera confusión por esto, de que nadie va a pedir explicaciones de dónde vienen esos dólares, lo cual genera todas estas dudas. Ahora, está bien, ¿se puede o no? Pero Sofía, perdón, Leandro, Sí. vos hoy pagás con dólares que están bancarizados, y Sí. están bancarizados, tienen una trazabilidad. Por lo que deduzco de lo que dijo Caputo es, vos mañana podés ir con dólar billete. Entonces comprás en el súper, como pagás con plata, pagás con dólares. Sí. Pagás con dólares cuando vas a comprar muebles, pagás con dólares cuando vas a buscar un colchón, pagás con dólares cuando vas a una concesionaria y lo pagás todo junto, porque nadie te dice que tiene que ser una operación bancarizada, si es que el concesionario te habilita. La diferencia es que antes vos tenías que llevar una declaración jurada que te dijera que eran fondos lícitos. No, ahora también, vos No, el a un blanqueo auto, también. no, un auto, si compras un auto, siempre calle es medio raro que te tomen, pero puede ser una transferencia en dólares y el lugar te hace firmar para desligarse, porque eso es lo que pasa. Yo te tomo los dólares, te dice o el banco, lo que sea. Ahora firmame a tu riesgo que esto no es plata de nada ilícito. Eso lo siguen haciendo hoy. Compras un auto, no es que te reciben los dólares y no pasa nada. Tenés que firmar algo para que del otro lado se cubran, porque es lo más lógico. Con el banco pasa lo mismo, el banco Sofía, también se tiene que cubrir. ¿Sí? ¿Me das un segundo? Me dicen que habló Macri, pero ¿habló de esto Macri o habló de otra cosa Macri? ¿Habló de esto? Ah, de esto. Bueno, entonces, ¿podemos poner a Macri en un ratito o es urgente? Terminó hace un ratito Mauricio Macri, me dicen, ¿qué estaban haciendo las presentaciones, Paulita, de...? Sí, de hoy las- había, no sé si fue en ese marco, pero sí había hoy una actividad de PRO vinculada a la campaña porteña para reivindicar los logros de la gestión Hitos de la amarilla, gestión, digamos. hitos de la Ok. gestión y promesas para lo que se viene hacia adelante en el marco de la campaña de Silvia Los Penato a la legislatura. Allí iba a estar Mauricio Macri, así que allí fue que vertió algunas declaraciones, Muy parece. bien. En un ratito las escuchamos entonces. Perdón, Sofía, por la desprolijidad. Pensé que me estaban diciendo que había hablado Macri sobre lo que estábamos contando nosotros, porque es una opinión, digamos, que eventualmente sería interesante tener. Bueno, Sofía, entonces, vos tenés la impresión de que todo el capítulo está abierto, pero que el gobierno está buscando mecanismo y que esa es la sorpresa y que la idea es que la gente use los dólares que tiene en el colchón a como dé lugar. Sí, perdón, lamentablemente no tenemos mucha información para dar porque realmente el gobierno dio este anuncio que suena muy bien, pero no sabemos el detalle realmente de cómo se va a usar porque realmente es un tema de confianza. Yo creo que va a pasar varios años para que la gente quiera sacar sus dólares del colchón e inyectarlos en la economía. Pero bueno, vamos a ver con qué sorprende el gobierno, si da algún beneficio, baja algún tipo de impuesto como para que sea más atractivo introducir esos dólares. La verdad que hoy por hoy no lo sabemos, pero bueno, sí, según el INDEC hay más de 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero y que eso se debería introducir. Vamos a ver cómo se hace. Sofía, como siempre, un enorme placer. A ustedes. Gracias. Mientras tanto, Federico Domínguez fue el que hizo este tuit, que después el presidente Milei retuiteó y dice, intuyo que el gobierno está pensando algo en términos de coparticipación. La ley es muy restrictiva y quiere mayorías absolutas para modificarla. Ahora bien, perfectamente con una ley aprobada por mayoría simple en cada Cámara se podría eliminar el IVA y al mismo tiempo reemplazarlo con un IVA no coparticipable, con una alícuota menor, permitiendo luego que cada provincia fije su propia alícuota de IVA provincial. Las provincias grandes tendrían mayores incentivos para apoyarlo, pero la mayor competencia beneficiaría a todos. Es complejo, puede haber cuestiones legales en el medio, pero técnicamente es posible. ¿Quién retuitea? El presidente Javier Milei. Y esto tiene que ver concretamente con algo que dijo Caputo, no sé si tenemos el corte, respecto a tener un IVA que podría ser del 9%. Claro, el IVA de la parte nacional diferenciado de la parte que es provincial. O sea que habría un super IVA, Claro, ¿no es cierto? le habían puesto ese nombre incluso. Claro, 9% nacional y después el resto. Pero ese 9% nacional no sería coparticipable. Quedaría todo linealmente en el gobierno nacional. Obviamente, frente a esta avanzada del equipo económico, con tantos temas vinculados a lo tributario y que afectan los recursos de las provincias y demás, los gobernadores encendieron las alarmas y tomó más volumen y más peso específico la reunión de mañana en Paraná, organizada por el Consejo Federal de Inversiones, donde el anfitrión será Rogelio Frigerio, pero estarán entre otros Axel Kicillof, que hasta ayer no iba a ir. Y todo porque allá hay un clima de mayor belicosidad en términos de decirle a la nación, está muy bien que el esfuerzo lo tengamos que hacer todos, pero equilibremos la cancha, que no todos los esfuerzos pasen por las provincias en términos fiscales.
porque el Fondo Compensador del Transporte fue eliminado, porque el fondo del FONID de materia educativa también fue eliminado, porque los discrecionales. Los fondos discrecionales que la Nación enviaba a las provincias también fueron eliminados. Es decir, al final del día las provincias cada vez se sienten con más atribuciones, con mayor demanda y con menores recursos nacionales. Sí, es cierto que el gobierno venía presionando a las provincias diciendo, bueno, el ajuste no solo puede pasar por la Casa Rosada, los gobernadores también tienen que empezar a ajustar. Me parece que es una pelea que se viene y que empieza a darse a través de estas primeras declaraciones, ¿no? Exacto, porque muchos gobernadores dicen, nosotros hicimos el ajuste también, no es que no lo hicimos. Por eso hay toda una discusión ahí. Participar el ajuste, ¿no? Dice, bueno, yo hago mi parte, vos haces la tuya, salir, recaudar. Federico Domínguez creo que está en línea por Zoom. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto. ¿Cómo estás, Paulino? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios. Bueno, te retuiteó el presidente. Entiendo que está en línea, en consecuencia, con lo que el presidente imagina, que es lo que vos describís, que es una hipótesis para una especie de hecho, modificación de una ley de coparticipación que estableció la Constitución, que debía ser rediscutida a diciembre del 1996, cuando se reformó la Constitución en el 94, pero como estableció que tenían que estar todas, absolutamente todas las 24 de acuerdo, nunca se pudo llevar a la práctica. ¿De eso estamos hablando, Federico? Exactamente. La coparticipación tiene un cerrojo muy fuerte que lo que impide es cualquier modificación si no es con mayoría absoluta. Ahora bien, hay algunas alternativas a esa situación para poder implementar este IVA provincial, bajo el cual hoy el gobierno, más o menos, de los 21 puntos de IVA que recauda, 9 se los queda el gobierno nacional, lo demás se coparticipa entre las provincias. El problema es que para generar esta modificación lo que habría que hacer es eliminar el IVA, lo cual se puede hacer por una ley simple del Congreso, y en un mismo acto crear un nuevo impuesto que sea similar, que solamente lo recaude la Nación, y después que cada una de las provincias creen un IVA provincial que les permita unificar, digamos, ingresos brutos dentro de ese impuesto. Y eso te empezaría a generar competencia fiscal, que es el gran problema que tiene Argentina hoy, especialmente con ingresos brutos, que es un impuesto que recauda 4 puntos del PBI y cuya alícuota efectiva, por el efecto acumulación en la cadena, es mucho más alto. Ahora bien, todo esto es posible si se siguen ajustando gastos. Nación hizo un fuerte ajuste fiscal. Cuando asumió el presidente Milei, el gasto de la Nación era de 23,5 puntos del PBI y hoy es de 17 puntos. Y además Nación partió de una situación de déficit fiscal de 5 puntos. Las provincias partieron de una situación inicial de equilibrio fiscal, 16 puntos de gasto, y lo redujeron a 15. Por lo tanto, a nivel provincial hay muchísimo margen, no mucho, muchísimo margen para ajustar gastos. Federico, te escucho y también pienso en lo que planteó Trump a todo esto, porque Trump dijo, el IVA es un impuesto distorsivo que genera competencia desleal y ante lo cual nosotros vamos a aplicar aranceles si es que los países no desisten de aplicarlo. ¿Habría algún ruido ahí o crees que es menor? A ver, el IVA, si vos lo mirás desde la óptica de Estados Unidos, por supuesto encarece todos los productos que se consumen dentro del país. Ahora bien, en términos de competitividad de las exportaciones argentinas, no afecta, porque las exportaciones no pagan IVA. Ahora bien, ingresos brutos, si bien muchas exportaciones, la mayoría están exentas del pago de ingresos brutos, por lo general la cadena de producción paga ingresos brutos. Por lo tanto, nosotros estamos exportando impuestos, estamos exportando ingresos brutos y eso genera una pérdida de competitividad que es muy significativa. Yo diría que ingresos brutos junto con impuesto al cheque son los dos peores impuestos que tenemos en la economía argentina. Uno nacional y los otros provinciales, por cierto. Federico, gran abrazo, como siempre, un placer. Un placer, un abrazo. Hasta luego, ahí estaba Federico Domínguez con nosotros. Bueno, en un ratito nos metemos de lleno en otros temas muy vastos, la campaña porteña. Tramo final de cara al Super Domingo que tenemos por delante, el 11, a propósito de las 4 elecciones provinciales que hay, con desembarco de figuras de fuste por parte de distintos espacios políticos. En un ratito nos vamos a meter de lleno también en todo lo que está pasando, allí. Y por supuesto vamos a hablar del capítulo judicial y lo que volvió a poner en escena a Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de la causa vialidad y algunos movimientos en el ámbito de los expedientes que Lourdes le va a contar en un ratito. Pero tus joyas tienen historia, sí, claro, el tasador es el que le da futuro. Si necesitas vender oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes.